Seguimos con la ponencia Logro ágil de resultados de aprendizaje en ingeniería desde la hora del principio. Gracias. Buenos días. Bueno, a mí en este horario casi siempre me corresponde pasar de buenos días a buenas tardes para todas y para todos. Les agradezco enormemente y en nombre de quienes siguen con las otras presentaciones que todavía no se hayan ido a almorzar. Es muy importante pues que podamos conocer estos trabajos y que conozcamos los de los otros colegas también. Todo lo que hemos aprendido en la era industrial y con apoyo en gran parte de la ingeniería se ha orientado a crear más y más complicaciones. Ahora cada vez más debemos aprender que es necesario simplificar, no complicar. La simplicidad es la máxima sofisticación y ahí deberá estar también la ingeniería. No solo no debemos crearle un altar o estar de acuerdo con la complejidad, sino que debemos evitarla. Este trabajo se trata de algo que pudiera resultar muy complejo o que nos ha parecido complejo en algunos escenarios, lo podemos hacer simple, pero que lo complejo haciéndolo simple de todas maneras no sea ordinario. Es el principito y los resultados de aprendizaje. El planteamiento que traigo en nombre de mis colegas Iván Andrés Delgado y Beatriz Osorio, trabajamos cada uno en instituciones de educación diferentes, pero nos encontramos en los procesos de evaluación de las salas de la CONACYT, y con este trabajo me han delegado ellos que les diga a ustedes, que les cuente, porque es decirles, no podemos mostrar todo el trabajo porque esto es un trabajo de 10 años, lo empezamos en el 2013, pero digamos que se trata de decirles que existe una forma diferente. Los autores reconocemos nuestras limitaciones en ingeniería, siendo todos ingenieros, pero conscientes del bagaje de experiencias en educación en ingeniería, hacemos el intento de emprender una nueva embestida contra los molinos de viento de la complejidad. Por eso no intento en estos minutos que se nos asigna, que es muy difícil presentar un trabajo de esto, y con la envergadura que lo venimos haciendo en 15 minutos es muy difícil, y además para animarlos a que lo lean, a que lo conozcan desde las memorias que se les entrega, desde estas presentaciones que con mucho cariño también hacemos para ustedes, pero además también, perdón, yo saco el kilo. Yo sé que este es el tiempo mío y lo estoy perdiendo acá. Porque además Michelle no le pone a uno el contador otra vez en ceros. Eso como que empieza desde los otros minutos. Entonces, perdónenme, yo lo he puesto acá. No es el principito para la profe, es el principito que nos acompaña a nosotros. Pero es para decirles que el trabajo completo está escrito y está impreso. Yo les traje a ustedes unas carpeticas con el trabajo impreso, si alguien lo considera de utilidad, unas agenditas también que les voy a obsequiar, ahí esta parte del trabajo. Pero sigue siendo ese el mensaje, que lo complejo le hagamos simple y que lo simple no sea ordinario. Y esto es, insisto, el principito y los resultados de aprendizaje. Lo que ustedes están viendo en las diapositivas que va cambiando es lo complejo. Yo me voy a encargar de lo simple. Antes de la Revolución Francesa, pensemos 1789, 90, 91 hasta 99, la formación en ingeniería tenía una connotación muy particular. Y es que al ingeniero se le formara para que leyera mucho, pero para que leyera no solo de ingeniería, sino que leyera, que aprendiera a leer, que apropiara la lectura, que tuviera experiencias de lectura. Después de la Revolución Francesa, por todo lo que ocurrió y que en algún momento tocó también la formación, pues el método cuantitativo, el método científico, los números se volvieron más fuertes, dominantes en la formación del ingeniero, pero con perjuicio de la lectura. Antes, por ejemplo, pensemos en que si una ingeniera o un ingeniero iba a pedir trabajo, en la entrevista de las primeras preguntas que le hacían es: ¿usted qué ha leído? ¿Usted qué ha leído? Y a partir de la respuesta ya sabían con quién estaba hablando ahí y ya sabían qué problemas quizás podía abordar o qué podía ayudar a abordar en la organización.
Después de eso, entonces, ha sido muy complicado porque se nos ha insistido, porque nos han entregado muchos compromisos a la ingeniería, a la formación de ingeniería, de resolver muchos de los problemas complejos del mundo, y esos problemas complejos han hecho que la educación naturalmente sea un acto complejo también. La educación, no se me lleven las agendas todavía, por favor, que son para una actividad. Profe, ahora esa se la dejamos a usted, pero es para una actividad que tengo programada, si el tiempo me da. La educación es un acto complejo, insisto, pero lo complejo dejémoslo nosotros, vamos a resolverlo en la ingeniería. En ingeniería nos forman para resolver cosas complejas, pero que la educación no la hagamos así de compleja como es la ingeniería, otra vez que la hagamos simple. El Principito es una obra que relata el viaje de un niño que cuestiona el pensamiento de los adultos, y cuestionando el pensamiento de los adultos nos deja muchos aprendizajes. Uno de ellos, por ejemplo, la importancia de la pregunta. La importancia está en la pregunta, el aprendizaje significativo está en la pregunta, no en la respuesta, nos planteaba la obra del Principito. Es una obra que se escribió en metáfora, en poesía, es de filosofía, es de sociología. Lo que querramos nosotros, quienes no la hayamos leído, y quienes no, pues que tengan una nueva experiencia de lectura. Pero podríamos considerar también que el Principito es un niño que entró a un programa de ingeniería, que no aguantó, le tocó retirarse y se fue para otros asteroides, para otros programas, medicina, psicología, comunicación social. Podríamos hacer esas analogías también nosotros. Pues en este caso se nos ocurrió que después de tanto tiempo de haber trabajado con resultados de aprendizaje, con evaluación de educación, registro calificado, acreditación, concluimos que este mundo está muy complejo, y que no solo es complejo porque es complejo, sino porque cada persona que llega a ese mundo le pone otras complejidades también, y eso lo complica mucho más. Y se trata entonces de que ahora lo hagamos más simple. Ahora la ingeniería más sofisticada está encontrando la forma de hacerlo simple. Si queremos, con la metodología Lean de manufactura, entonces evitar los desperdicios, más o menos así nos dirían. Entonces la simplicidad la encontramos nosotros en un trabajo que empezamos en el 2012, y hasta ahora lo seguimos haciendo porque es una tarea infinita, no va a acabar, de entender que con la literatura, por ejemplo, universal, y en este caso la obra del Principito, somos capaces de simplificar las situaciones. El mundo de la vida de Habermas se puede simplificar para la ingeniería leyendo obras de literatura. Miren, nosotros estamos viendo cómo la ingeniería resuelve más y mejores problemas pensando en el futuro, poniendo una bola de cristal y haciendo estudios de prospectiva y de tendencias para ver qué nos dice el futuro. Pero nuestra apuesta es que, como no hemos leído el pasado, por eso no hemos podido resolver los problemas. El pasado ya está escrito, y lo que está escrito en la literatura nos entrega muchas salidas, pero hay que leerlas. Si nosotros no leemos lo que las otras personas han escrito hasta ahora, ¿por qué tienen que leer lo que escribamos nosotros desde ahora en adelante? Tenemos que escribir eso que ya nos dijeron en algún momento. Nosotros entendemos que los resultados de aprendizaje se volvieron muy complicados, y esto siempre fue simple, fue muy simple, es saber ellos qué están aprendiendo. Recuerden que todo enseña, uno verá que aprende, y ellos están aprendiendo, ellas y ellos están aprendiendo. Lo que pasa es que no sabemos qué están aprendiendo. Lo simple es, vamos a ver qué es lo que están aprendiendo. Eso es lo que se ha tornado complicado, porque miren, entonces sacamos la definición de resultados de aprendizaje, el seguimiento, la valoración, la medición del impacto, y al final estamos tan ocupados en eso que perdimos de vista qué es lo que están aprendiendo ellos. Y esa es la pregunta orientadora. Nosotros entendimos eso con los viajes del Principito en los asteroides, cuestionando cada uno de los actores en uno de esos asteroides. En el primero un rey, en el segundo un vanidoso, en el tercero un bebedor, en el cuarto un hombre de negocios, después el farolero y el farol, y después el geógrafo. Y si quieren le podríamos hablar a todas las disciplinas de las complicaciones o las soluciones que encontramos con el paso del Principito haciendo preguntas allí. Todo eso está escrito, y para quienes nos gusta que eso esté escrito pero al estilo del método científico, pues eso está ahí. Y hay datos tabulares también. Y fue un tema pues experimental, y hubo grupo control, y hubo pretest y posttest. Eso está, pero me corresponde a mí aquí aprovechar estos minutos para seguir hablando de lo simple, porque esto fue el resultado de una investigación. De hecho, no me hubieran aceptado la propuesta si esto no hubiera sido una investigación, ¿cierto? Y no me hubieran aceptado que yo titulara este trabajo de lo complejo a lo simple, hagamos mejor educación en ingeniería. No me lo hubieran aceptado quizás en el evento. Tenía que ser algo diferente. También tengo que decirles, porque no podemos desconocer que esas complejidades nos han entregado conocimientos muy importantes,
pues que esto es una investigación de enfoque mixto, utilizamos métodos hipotéticos y analíticos en un modo cuasi experimental para que podamos mirar esto que yo les digo a ustedes de que los estudiantes aprenden más de otras formas. Hagamos un grupo control, hicimos un grupo en la Universidad Tecnológica de Pereira donde les tratamos de enseñar formulación y evaluación de proyectos en ingeniería al estilo clásico, como siempre lo hemos hecho en ingeniería. Pero después otro grupo que lo hicimos con el Principito, al estilo del Principito. ¿Esto cómo es? Pues respetamos el plan de estudio, respetamos los resultados de aprendizaje del programa y unos que la universidad decidió declarar por asignatura, pero le creamos un tema transversal a la asignatura con el grupo post-test. La variable independiente era nuestra propuesta de que con el Principito los estudiantes aprendían más y mejor. Eso lo convertimos en una variable independiente tipo modelo. Y la variable dependiente era precisamente el aprendizaje y los temas que los estudiantes aprendían. Entonces nosotros a cada tema del curso de formulación y evaluación de proyectos de ingeniería le descargamos un asteroide del Principito y ese asteroide fue el orientador del proceso de aprendizaje allí. Eso no quedó pues empotrado de la noche a la mañana. Eso tuvo un análisis previo de cuál es el asteroide más adecuado según el tema. Por ejemplo, seguir modelos para evaluar proyectos, utilizamos el asteroide 325 del Rey y la gobernanza. Por ejemplo, para hablar de los elementos financieros o económicos del proyecto, utilizamos el asteroide 328 del hombre de negocios, y así sucesivamente. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos varias cosas, porque yo no sé si yo hice algo acá o qué. No, mira. ¿Sí ve? Michelle. Pero la diapositiva ya. Ah, ok, perfecto. Entonces, es que como eso está dando vueltas, si la puedes poner ahí, perfecto. Es que no quise fue distraerme con el puntero y por eso dejé que eso pasara. Entonces, nos encontramos varias cosas. Es muy difícil hacer leer a los estudiantes de ingeniería cosas que no sean de ingeniería. Nos encontramos con esa dificultad. Y concluimos que el que no lee tiene que creer todo lo que le dicen, y el que no lee tiene que creer que todo lo que le dicen está bien. Entonces la primera invitación es cómo hacemos que lean, pero que lean cosas que no son de ingeniería, para que aprendamos a resolver problemas de ingeniería leyendo otras cosas. Eso fue muy difícil, pero al final, bueno, logramos que leyeran un poco. Encontramos después en la psicología, porque nos acompañaron personas de otras ramas acá, que eso parte del hecho en que en los momentos en los que nosotros promovemos que se le cuenten a los niños cosas para dormir, se les están contando cosas para dormir, y hoy tenemos las bibliotecas llenas de jóvenes abriendo un libro y mismo se quedan dormidos porque la lectura era para dormir. Entonces tratamos de buscar momentos de tranquilidad para que leyeran y promover la lectura para momentos de tranquilidad. Y ya cuando logramos enganchar y decirle a la gente es que hay que leer, leamos, y inclusive en la clase, en el grupo experimental, les regalamos el libro del Principito, pues una versión baratija porque tenemos salario de profesores. Entonces la gente se animó y empezamos a sacarle preguntas, una cantidad de cosas, y al final la gente hasta nos dijo cosas muy bonitas. Ahí estaban las estadísticas de lo que los estudiantes planteaban. Eso es una cosa muy interesante. ¿Detrás de qué íbamos nosotros? La hipótesis era: si nosotros implementamos el Principito en una clase, los estudiantes de ingeniería aprenden más sobre formulación y evaluación de proyectos de ingeniería. Íbamos detrás de eso y no queríamos nosotros influenciar que la hipótesis se cumpliera de esa manera, porque no nos íbamos a engañar nosotros, porque ya estamos haciendo esto en otros escenarios. El Principito para las ciencias jurídicas, el Principito y la medicina. Entonces aquí era si los estudiantes aprendían más. Nos dimos cuenta que los estudiantes aprendieron más de ingeniería, pero nos dimos cuenta además que los estudiantes se volvieron más sensibles con la ingeniería y más sensibles con la educación, y nos dimos cuenta de otras cosas, que si bien este ejercicio no iba detrás de ellos, los estamos en estos momentos comprobando a ver qué fue lo que pasó. El grupo con el que no aplicamos la metodología, el promedio de notas fue 3,1, y con el que se hizo fue 3,8 el promedio de notas. El grupo con el que no se aplicó este proceso, esta forma de hacer las cosas, esta experiencia, así lo llamamos nosotros, tuvo una deserción en la clase, ausencias más bien en la clase, del 21%, y con el que se hizo del 7%. Nosotros no queremos vanagloriarnos acá para decir que por haberlos hecho leer el Principito iban más a clase o les fue mejor en las calificaciones, pero vamos detrás de eso.
De lo que sí tenemos que decirles es que con este ejercicio encontramos una forma simple, en nuestra opinión, de hacer que ellos aprendan lo que tenían que aprender en un curso de ingeniería, que fue lo que declaramos. Ya ven que esto, así uno hable muy rápido, es muy difícil, pero entonces el trabajo está ahí, es con mucho cariño para ustedes, y pues efectivamente las carpetas y las agendas son para algunos de ustedes. Si quieren conocer el trabajo completo, lo trajimos y lo imprimimos para ustedes con mucho cariño. Muchas gracias. Para que el principio, la carpeta, no sé, aquí tengo, quedaron dos agendas. Se llevaron una agenda sin la carpeta, entonces quedó la carpetita acá. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al ponente. Seguimos con la ponencia, recomendaciones para la evaluación.